pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Retírese. ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Así que usted es el escritor. Hay una chica que me gusta. ¿Puede ayudarme? Hace 7 años que no leo. Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? ¿Qué Dios haría esto? ¡Quiero mi lleva y mi pelea! Una mariposa. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿Dónde está? Vos tenés que resistir y no dejes que te mate. Y ustedes querían cambiar el mundo. Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado. Sobreviva. Falta poco. Bueno, ahí vemos La Noche de 12 años, que se estrena el 20 de septiembre aquí en Uruguay. Recibimos con un fuerte aplauso a su guionista y directora, Caro Recio, y al actor Gino Darín. Bienvenidos, un gusto que estén con nosotros, aquí con nosotros. Bienvenidos. Qué placer, qué bueno tenerlos, es un gusto que estén aquí. Después del preestreno que fue ayer, terminaron muy tarde, ¿están medio cansados o se pudieron levantar bien? Cansado con el alma grande. Sí. Cortamos en el momento justo también. Sí. Lo que pasa es que fue un día largo. ¿Cómo fue el preestreno ayer? ¿Cómo lo vivieron? Bien, con mucha emoción, de reencuentro, bueno, nada. Siempre los estrenos es como que es esa sensación de viaje que como que es difícil describirlo en el momento porque nada, pasa todo, demasiadas cosas muy rápido, pero fue un lindo reencuentro con todo el equipo que trabajó en la película, que claro, cuando uno ve tanta gente que ha trabajado y ha dejado un poco todo lo que tenía y como que reencontrarse con ellos es siempre también muy especial, ¿no? Si vamos al inicio, ¿cómo surge esta película? Bueno, en realidad los puntos siempre son difíciles de análisis. Yo siempre digo el por qué, la mejor respuesta es el por qué no, ¿no? Es como... ¿Pero cuál fue también el libro? Claro. En parte... Sí, el claro, libro por de supuesto. memorias No. del calabozo. Básicamente yo creo que hay a mí, una de las cosas que me moviliza siempre como director son, o sea, películas que tienen de alguna forma una pequeña una exploración sobre la condición humana, ¿no? Yo creo que los directores somos una especie de mezcla de aventureros y exploradores. Es como que arrancamos con ciertos dilemas que nos lanzamos a ellos a tratar de investigar sobre ellos y que la propia película y el propio proceso se te revela y aprendes de golpe de ese proceso en el que te lanzaste. No está predeterminado de antes, hay un grado de apertura. Claro, hay un marco definido y a partir de ahí hay una libertad, esa mezcla entre determinismo y libertad que curiosamente estos personajes tienen, pero a mí lo que me impacta mucho de este episodio es el hecho, y era una de las claves a abordar, de cómo 3 individuos son de alguna forma lanzados a esas especies de ese abismo, a esas tinieblas mentales, y cómo un individuo, la lucha existencial que se orquesta entre un individuo para seguirle dando sentido a su vida y seguir se ve obligado ante determinadas circunstancias de replantearse cosas esenciales sobre existencia y de golpe pequeñas cosas que decir un golpecito en la pared significa la vida porque significa el lenguaje, que es todo lo que nos diferencia claro, a los hombres de los animales, porque el tiempo cuando estás encerrado de golpe son llevados de una cárcel a una segunda condena que implica un aislamiento en donde no ven el día. Un secuestro. ¿Cómo? Un secuestro, ¿no? Como dicen en la película. Sí,
claro, las personas son encerrados en unos calabozos. Nosotros tuvimos esos calabozos, un calabozo de 1,5 metros. O sea, uno cuando está media hora, solo media hora, cerrado, sin luz de ahí, de golpe empieza a experimentar cosas. Se dice que en este nuevo experimento científico se ha hecho de una sala de silencio, por ejemplo, que después de 45 minutos el hombre se empieza a volver loco porque empieza a escuchar voces, porque el cerebro empieza a imaginar cosas porque necesita rellenar sus sentidos. Necesitamos estímulos. Claro. Y eso era lo que nos interesaba muchísimo explorar, de la voluntad y la increíble capacidad a veces del ser humano en circunstancias tan tremendas de sacar lo mejor de sí mismo para poder sobrevivir. Chino, ¿cómo llega a ti el papel? ¿Fue una audición? Bueno, obviamente el tema te fuiste interiorizando a medida que avanzaste y divinamente, pero ¿cómo das con Álvaro y cómo empieza? Me acuerdo que nos encontramos para una prueba de cámara, en una situación... Bueno, tuvimos un café. Primero un café previo donde me contó un poco la idea que tenía y fue en realidad el primer momento en el que me encuentro un poco con la realidad de esta historia, pues yo me imaginaba otra cosa de estos años en los que habían estado encarcelados. Claro. Me imaginaba algo un poco más convencional del imaginario de estar preso, ¿no? Sí. Y cuando me empezó a contar Álvaro un poco de toda esta historia que desconocía en muchos aspectos, me resultó apasionante. Ahí ya me pasaron unas escenas, unas cosas que tenías escritas que íbamos a probar en una prueba de cámara en un departamento, bueno, en Madrid hay un departamento vacío donde estuvimos medio experimentando también ahí con la cámara, buscando algunas cosas, algunos estados, unos poemas, ¿no? Un poco de todo. ¿Y con Mauricio cómo tuviste el contacto, ese acercamiento que tuviste con Rosenkopf? Bueno, eso fue algo que se organizó. Yo estaba en Buenos Aires, vine para Montevideo, estábamos en plena investigación previa al inicio de rodaje, faltaban todavía como 2 meses para empezar a rodar o 3. Y lo organizó un poco la producción, nos pusieron en contacto con él y inmediatamente terminé ¿Le caíste a la casa yendo a la afuera? visita de la casa, con una mochila, salió con una gorra ahí y nos abrió las puertas de su casa y la verdad es que estuvo muy generoso. Hay una anécdota que estaba ya en proceso de dieta porque tuviste que obviamente... Había empezado. Que te dijo, llévala con calma porque a mí me llevó obviamente mucho tiempo. ¿Cómo Sí, fue? sí. No, hubo mucho humor ahí en las reuniones, que es algo que me parece a destacar de Mauricio en ese sentido. Es un tipo muy elocuente. Y hablando de Mauricio, lo tenemos telefónicamente. No te puedo creer. Así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por dejarme intervenir en este coloquio formidable. Qué grande. ¿Cómo fue esas charlas que tuviste con el Chino? ¿Cómo fueron? Yo te digo, primero que todo, como de ciencia ficción, ¿no? Digamos, eso que decías del Chino. Seguro, él se tomó 2 meses, está muy acelerado. 2 meses para adelgazar 20 kilos, a mí me llevó 10 años, así que para la próxima tomátelo con calma. No, te tendría que haber hecho caso y te tendría que haber escuchado porque fue duro, ¿no? Físicamente el impacto. Bueno, la próxima me voy a encerrar varios años. Después estoy decantando todo lo de anoche y el impacto lo tengo yo en este momento, ¿no? Realmente es muy fuerte, es una sensación de ciencia ficción. Perdón, queríamos preguntarte eso, que ayer estuviste en el preestreno, ¿cómo lo viviste? Bueno, claro, me adelanté en la respuesta, ¿viste? Y conmocionado, digamos. Además, toda la historia, todo lo vivido, el trabajo formidable de Álvaro en la creación, en este ruso Darín, por decirlo de alguna manera, para asociarlo con el personaje, es un trabajo formidable. Ahí hay una crítica que lo compara a Cyrano de Bergerac en la escritura de los poemas y todo eso. Y entonces es una sensación muy extraña que me sigue produciendo todo esto, ¿no? Y me recuerda, la única cosa que me logra equilibrar es el recuerdo de la primera página que recibí, la primera carta que me llegó, que era de mi hija, que había empezado a ir a la escuela. Y bueno, me la entregaron en el calabozo y aquella hoja flotaba y revoloteaba por cuenta propia y tenía 2 líneas tachadas porque era
el protocolo que había que tachar lo que sea. Entonces mi hija estaba yendo a la escuela y estaba leyendo los primeros libros y me escribió un poema, y entonces al final firmaba con algo que es lo que le quiero transmitir. Terminaba el verso, ponía su nombre y abajo, entre paréntesis, ponía contemporánea. Esta sensación de contemporaneidad que tengo con Álvaro, que tengo con el Chino, que tengo con todo ese plantel formidable que hizo esta gesta fílmica, hace que sienta que estamos en un mismo tren, en un mismo mundo, en una misma época, porque después de todo, todos los tiempos son uno. Mira, ¿sí? Perdón, ¿qué crees que hubiese dicho Huidobro si lo hubiese podido ver? Mirá, con el Pepe la vimos simultáneamente, pero en lugares distintos. Después que él me llama y estuvimos hablando. Y lo primero que saltó, puta, nos falta el ñato. Esa es la primera asociación. Y bueno, el Pepe, después de verla, dijo que no quería volver. Es muy removedora, que no la quería ver más. Y yo le contesté, digo, bueno, mira, es mejor ver la película que vivirla, tranquilo, pero casi que nada. Y el nieto andaría por ahí. Fíjate, mira, recuerdo de esas conversaciones que tuvimos a golpe de nudillo a través del muro, una vuelta que me llama y para decirme, es muy natural que vos y yo estemos aquí, porque vos venís del gueto de Varsovia y yo vengo de la Guerra Civil Española. Bueno, historias de esta en nuestra historia, están presentes en todos los periodos de nuestra historia, y en la historia del mundo están también. Y bueno, y eso fue, la clave de esto fue cuando una vuelta nos pusimos a discutir los tres cuál era nuestro papel ahí, en ese momento, y todo se simplificaba y sintetizaba en una palabra: resistir. Ahora, es notable cómo Álvaro logra la esencia de toda esta historia y la proyecta sin estallidos, sin más señalamiento de violencia que la que existe. Digamos, la película es de él, la actuación es de ellos, y bueno, y uno siente que sí, estas cosas generalmente pasan cuando pasan post-mortem. Me han hecho un regalo al alma con esta interpretación, con esta conducción, y creo que esto queda como un mojón en mi alma, ni que hablar, pero creo que en la cinematografía nuestra, en la historia nuestra, sin odio, sin rencores, sin adjetivos, sin nombres propios, nada. Esto pasó, esto es ahí, esto nos pertenece a todos. Álvaro, ¿algo que decirle al Chino, a Mauricio? Al Chino, al ruso. Agradecerle por las palabras, porque fue muy emotivo también anoche encontrarnos ahí después de la película. Él siempre estuvo colaborando muchísimo con nosotros en todo. Nunca obtuvimos un no como respuesta, y eso que nos metimos a indagar y a hurgar en lugares muy personales y muy delicados, y agradecerle por la generosidad y por la libertad también de permitirme hacer un ruso a mi manera. Porque ¿cómo te nutrís para sacar el personaje? Sabemos que fuiste a la casa, le caíste con una mochila, te instalaste ¿cuántos días? No me instalé. Tuvimos unos encuentros un par de días ahí consecutivos. La verdad es que compartimos muchas horas. Y parte del, como bien describía Álvaro hace un rato, parte de la idea de toda la película y en particular mi idea, primero que tenía muchas ganas de conocerlo y tenía el compromiso de llevar a la pantalla grande parte de su historia, y para mí fue fundamental conocerlo porque me parece que ahí fue donde terminé de captar la esencia de
lo que yo quería transmitir con este personaje, de lo que Álvaro estaba buscando transmitir en esta película, y a la vez gracias a que él nos hizo esto que acaba de decir en vivo acá, de que esta historia ellos ya la vivieron y que ahora era nuestro turno de hacerla propia, ¿no? Y eso de alguna forma a mí me dio vía libre de poder crear un personaje que existió y que fue real, pero a mi propia manera, sin la necesidad de tener que hacer un espejo, un reflejo, una caracterización de buscar hacer al ruso exactamente, sino de poder indagar adentro mío y estar presente durante el rodaje para tratar de analizar qué es lo que era importante contar ahí, qué es lo que estábamos buscando. La esencia de las cosas. Y entrar en esta historia de supervivencia que ellos atravesaron en carne propia y que ahora nos tocaba de alguna forma transitar a nosotros. Y para hacer un personaje como este, un personaje que están sufriendo, que están pasando una situación límite, el actor también se tiene que poner en esa posición. Ustedes estaban a dietas, la estaban pasando mal en algunos momentos. Leí que la estabas pasando mal, que no podías más con la película porque ya ahora te exigía mucho. parece que me hubieran torturado durante la peli. La verdad es que a veces no es necesario. La magia del cine permite que puedas emular ciertas cosas sin la necesidad de pasarla mal realmente y sí prestarte a jugar a eso. En este caso, las circunstancias y las características del rodaje y de la historia, que es muy conmovedora, hacía que creo que estábamos todos muy comprometidos con lo que nos tocaba hacer. La dieta fue un puntapié inicial, como bien dice él, yo había empezado la dieta, fue lo primero que encaré porque teníamos muy poco tiempo. ¿Vos empezaste con cuántos kilos y tenías que lograr cuántos? No importa, no importa. No es cuestión La cuestión es que teníamos que bajar mucho Vamos a despedir a Mauricio, que lo tenemos. Vamos a despedir. Sí, perdón, lo tenemos a Mauricio ahí, pero... Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Solamente una preguntita más y para cerrar. ¿Cuál era tu horizonte para sobrevivir a tan semejante infierno? Y bueno, están en esa palabra que acordamos los tres como nuestra misión militante en ese lugar, y era resistir, no atentar contra nosotros, comer insectos, las uñas, lo que fuera para sobrevivir. Y bueno, y es una instancia así, cuando uno toma el camino de la militancia, se encuentra con una barricada, con una manifestación, con una piba en la esquina, con un compañero que cae, con la cana que está en la puerta, y seguís ahí, eso es para toda la vida. Tenés la presidencia, después vendrán otras cosas, pero como en la canción del Choncho Lázaro, por la misma. Siempre por la misma. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Un abrazo a todos, chao. Álvaro y Chino, ¿dónde fue que estuvieron haciendo la película? ¿En distintos La película lugares? se filmó la mitad en España y la mitad en Uruguay. Ahí va. Sí, más allá del proceso de investigación que hicimos, o sea, había un grado de reconstrucción muy importante, de los lugares, de todo del poquísimo material en realidad que hay, de fotos. Sí, porque y hay demás. mucho que no se cuenta justamente, ¿no? Hay mucho no contado de esos años. No, es una película, sí, claro. O sea, en realidad como yo creo que es algo de lo que mencionaban antes, y que tiene que ver también con los espacios, y que tiene que ver con en sí lo que es la recreación puntual de estas tres personas que yo me siento que ha sido un privilegio, porque es una experiencia vital tan extrema y tan extraordinaria, porque la experiencia en sí de por sí es absolutamente extraordinaria. El hecho de solo sobrevivir a todo ese tiempo, y el hecho del impacto que puede llevar a la personalidad de una persona el estar 12 años en soledad. Y nosotros, o sea, más allá de todo lo que investigamos de los personajes que nos contaron, de millones de reuniones con Mauricio, con Mujica, con Huidobro y con demás, y hasta de estudios sobre lo que implica el aislamiento en sí, buscamos crear sitios y lugares en los que los actores estuviesen totalmente, de alguna forma, expuestos a todo y desorientados. Pero estaban ellos, estaba la cámara. De hecho,
las páginas de los guiones se rompían antes de empezar la escena. Están expuestos a la aventura, al salto al vacío. Qué actores divinos también. Bueno, aparte, pero el gran tema es que cuando vos lanzás eso a lo inesperado, se arma una situación inesperada. Es decir, no hace falta siquiera experimentar ser un personaje en específico cuando estás, lo recordábamos, soy atado en un camión. Claro, lo estás y viviendo. Y que hay un Sí, te señor desarma. que igual te golpea o igual no, porque el director está un poco loco y cada tanto manda órdenes específicas que ya no están preparados. Entonces están experimentando de por sí el miedo. O cuando de golpe tenés que ver el personaje de Alfonso Thor de Videobro, da igual, es decir, el personaje original cuando de golpe tenés que enfrentarte a ver a tu hija que no la viste nacer y que la ves con 5 años por primera vez. Ese tipo de cosas son esenciales a nuestra condición humana y que... Nos atraviesan a todos. Sí. Claro, es como que no... Para nosotros era muy importante toda la fuente porque evidentemente estamos partiendo de un grado que exige y merece, o sea, un respeto y esto y lo otro, pero yo creo que en el cine tenemos que tomar eso y después cómo lo trascendemos a través de lo que no deja de ser un punto de vista que es nuestra visión de las cosas y que como seres humanos poder sentir lo que sentiríamos nosotros, intentar dentro de nuestra humilde condición, porque no dejamos de ser simplemente, soy un director, Chino un actor, pero desde nuestras entrañas, que eso solo te lo dice tu estómago. Además estábamos todos haciendo todo, dejando todo y lo más predispuestos a tratar de en esa búsqueda encontrar algo genuino que nos atravesara a nosotros en forma personal, más allá de los paralelismos y de las distancias con una historia real y con los personajes reales. Y me parece que ese es el logro y lo interesante de toda esta aventura que nos Pero además, tocó realmente atravesar. Vos sabés que sos actor, estás actuando, pero estabas viviendo todo eso y por dentro decís, esto lo vivió alguien de verdad. O sea, sabés que vos te sentías mal, estabas flaco, te tenías frío. Pero mira, es justamente lo contrario. No estábamos nunca pensando que esto lo vivió alguien de verdad, sino que lo estábamos viviendo nosotros en ese momento. Eso es lo que... Digo, todo el trabajo previo sí va por ese lado, pero después a la hora de los bifes, por llamarlo de alguna manera... Tenés frío vos, está vos ahí vos, y tenés que... Hay un montón de cosas que surgen y que era parte de la idea de explorar en ese terreno, de que la cámara ruede, de que él estuviera estimulándonos permanentemente con una búsqueda permanente de sensaciones, de situaciones, de lo inesperado, de la sorpresa y de conseguir reacciones auténticas en ese momento, de estar presentes en lo que nos estaba pasando. El 27 se estrena en Argentina, ¿cómo piensan que va a repercutir? En Argentina, bueno, se estrena el 20 en Uruguay, el 27 en Argentina y Brasil y creo que la semana siguiente en México. Pero en Argentina, bueno, Chino, vos sos el que yo no tengo la menor idea, la verdad que no lo sé. Bueno, o sea, pero es un tema que lo toca muy de cerca Argentina, ¿no? Que lo vivimos la dictadura, postdictadura, presos políticos muy de la mano, ¿no? Me parece que el contexto... Es para mundial, me parece que es la sobre todo humanidad. regionalmente es algo muy cercano, pero en definitiva me parece que esta película interpela algo que no tiene nada que ver con el lo que país, hayas vivido. con una zona. Me parece que somete al espectador a sumergirse en este mundo que a esta gente le tocó vivir en serio y que me parece que algo valioso que tiene la peli, más allá de la correlación histórica y de lo real y lo ficticio en paralelo, es que nos pone un poco en tela de juicio nuestro estilo de vida cotidiano, ¿no? Entonces, en definitiva, es como un espejo donde mirarse y entender a qué extremos podemos ser sometidos y aún así sobrevivir y tratar de valorar qué es lo importante en la vida y qué cosas son nimiedades por las que nos quejamos permanentemente. Me parece que eso es algo que lo hace muy vigente y entendible a cualquier persona, en cualquier lugar. Sí, no, bueno, en Uruguay, más allá de verte y disfrutar de tu talento en la pantalla, todos los colegas que trabajan haciendo cine siempre hablan maravillas de vos. Está buenísimo que vengas a hacer películas acá. La verdad que siempre. Lo disfruto muchísimo, he tenido la oportunidad de trabajar en distintos momentos con distintos equipos. A muchos me los voy reencontrando, por suerte, porque ya he establecido un vínculo y una amistad y siempre me siento muy bien recibido. He trabajado en proyectos que para mí fueron siempre muy importantes y trascendentes, así que abrazo la idea de volver a Uruguay cada vez. Perfecto, buen estreno, 20 de septiembre aquí en todos los cines. Sí, la semana que viene. Buenísimo.
Bueno, un placer tenerlos, Álvaro. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Y todo tu cine es una maravilla, o sea, a seguir haciendo. Muchas gracias, un placer estar con nosotros. Bueno, ahora sí le damos paso.